Buenas tardes, hermanos, qué gozo verles en este día especial. Estamos contentos, estamos complacidos de estar en la casa del Señor, disfrutando, por supuesto, de este tiempo previo que lo dedicamos a las alabanzas al Señor, pero también ahora, por supuesto, queremos traer la palabra del Señor. Y hoy día es un día especial para traer esa palabra. Todos los domingos son especiales, pero hoy, por supuesto, queremos honrar a esas preciosas mujeres que llevan el nombre de madres. Hay una ilustración que me gusta contarla, aunque no está directamente relacionada con el tema, pero creo que es propicia para que nosotros entendamos lo que realmente significa una madre para nosotros. Así es que, antes de leer la palabra del Señor, quiero hacer alusión a esa ilustración. Se cuenta de un joven predicador que se preparaba para su primer sermón para el Día de las Madres. Sabiendo que era por primera vez que lo hacía y queriendo impresionar a su congregación, buscó una buena ilustración y se dirigió a un viejo pastor para que le ayudara precisamente y que le asegurara que la ilustración que iba a traer era la mejor para ese día, el Día de las Madres. El viejo pastor le dijo: hijo, tengo una ilustración que la he usado por mucho tiempo y siempre funciona, nunca me ha fallado. Cuando usted vaya al púlpito, haga la siguiente declaración. Esta es la declaración que tienes que hacer. Los más grandes días de mi vida los he pasado en los brazos de la esposa de otro hombre. Luego espere un momento y diga: mi mamá. Él continuó diciéndole: recuerda, no te olvides de hacer la pausa por un momento y hagas lo que hagas, no se te olvide de decir: mi mamá. Finalmente llegó el día y el joven fue a predicar, se paró en el púlpito con dos problemas. Uno, tenía mucho miedo espantoso. Y dos, se le había olvidado decirle a su esposa cómo iba a introducir su sermón. De esta manera el joven predicador se aclaró la garganta y, seguro que tenía una introducción sensacional, dijo: algunos de los mejores días de mi vida los he pasado en los brazos de la esposa de otro hombre. Esperó por un momento y, para su sorpresa, su esposa, que era una señora de un mal genio, se levantó de su desaliento y se dirigió hacia el púlpito. Alarmado por el hecho de que su mujer estaba caminando hacia la plataforma, se olvidó de las palabras que tenía que decir después de la primera frase. Así que intentó otra vez, de modo de poder recordar bien la ilustración, y dijo: algunos de los mejores días de mi vida los he pasado en los brazos de la esposa de otro hombre. Hizo una pausa y, preso del pánico, se le olvidó lo que tenía que decir. Dijo: y en este momento no recuerdo qué mujer era la que tenía. Bueno, espero que a nosotros no se nos olvide que esos primeros días que pasamos con esa mujer se llama nuestra madre. Y por eso hoy queremos honrarla. Así que vayan a sus Biblias y vamos al pasaje que vamos a tener para hoy. Y vamos a pensar en este tema que lo titulamos Solo una madre lo hace. Ese es el tema que tenemos para hoy. Solo una madre lo hace. Vamos a ver por qué. Segundo de Samuel, capítulo 21. Voy a leer los versículos 1 al 12. Pueden quedarse allí sentados, por favor. Han estado bastante de pie, así que quédense sentadas o sentados. Y otra vez voy a leer en segundo de Samuel, capítulo 21. Voy a leer los versículos de 1 hasta el 14. Quiero que le preste atención a este texto porque nos da la base para que pensemos, meditemos hoy en este día, especialmente el Día de las Madres. Dice así la palabra del Señor: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas
Y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre la plata, ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los haré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Escucha ahora esto y toma en cuenta este nombre. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David que hacía lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Bepsán, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su bendición para esta palabra. Y quiero que usted medite en esta tarde sobre este nombre llamado Rispa, de esta mujer del cual vamos a hablar. Quiero que hablemos de eso, que el Señor pueda hablarnos de una manera especial sobre este pasaje. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Padre, gracias porque tú nos das tu palabra. Este es un pasaje, Señor, muy extraño, hasta raro, pudiéramos decir para nosotros, pero es un pasaje que está en la Biblia. Y aquí aparece una mujer llamada Rispa. Queremos esta tarde, Señor, al meditar en las madres que tenemos y en el Día de las Madres, ¿qué enseñanza tenemos nosotros de parte de esta mujer? Y Padre, que tu dirección, tu guía nos asista para poder profundizar en este texto y extraer las verdades, aplicarlas a nuestras vidas. Y Señor, agradecerte por esa mujer que lleva el nombre de madre. Agradecerte hoy especialmente porque están con nosotros, las tenemos y las queremos agasajar, no solamente por el día de hoy, por ser un día como tal, sino porque ellas son especiales. Gracias. Te alabamos, Padre, te bendecimos por las madres, preciosas madres que nos has dado, las que tenemos hoy.
Gracias porque están con nosotros. Y aquellas madres que ya no están con nosotros, que ya partieron para estar contigo, Señor. Te damos gracias por esa madre que tuvimos y que fue tremenda bendición para nuestras vidas. Aún por las abuelas que influyeron en la madre y en nosotros, te damos gracias por ellas. Y gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, madres. Dios me las bendiga. Goces en el día de hoy, en todo lo que vamos a hacer. Tenemos preparadas cosas preciosas para ustedes, pero antes tenemos la palabra del Señor. Voy a poner en contexto rápidamente de qué se trata este pasaje y por qué lo traigo. Durante el tiempo cuando Israel estaba conquistando la tierra de Canaán e iban en esa dirección, ellos se encontraron con una tribu llamada de los Gabaonitas. Y ellos se disfrazaron y engañaron a Josué en aquel entonces y fueron perdonados, no fueron exterminados como otras tribus. Josué hizo un juramento. El juramento era que no serían entonces ellos exterminados. En todo caso dice que ellos se iban a encargar de la leña y de los aguadores, o se iban a encargar agua para el pueblo. Y fueron perdonados. Hubo un juramento. ¿Qué pasó entonces? Vino Saúl y mató a muchos de ellos y rompió ese juramento. Entonces la Biblia dice que a causa de eso se habían dado 3 años de sequía. Había una hambruna muy grande, una gran sequía, no había alimentos en Israel. Y entonces David consultó a Dios y le dijo, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué es esto? Y Dios le dijo, por causa de Saúl, porque él mató a los Gabaonitas y por eso ha venido esta situación. Entonces le dijo, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debo hacer? Entonces dice, consulta a los Gabaonitas y ellos te dirán qué debes hacer. Fue a ellos, consultó acerca de la situación y le contaron lo que había pasado. Entonces ellos le dijeron, o David le dijo, ¿qué piden ustedes? No pedimos ni oro ni plata de la familia de Saúl. Lo único que pedimos es que se nos den 7 hombres, 7 hijos, tanto de él o nietos, para que nosotros los matemos, los ahorquemos, y entonces, pues, es lo que pedimos. Interesante que el rey David dijo, está bien, les voy a conceder esto. Para resumir la historia, ellos entonces vinieron, los tomaron, 2 hijos de esta mujer llamada Rispa y 5 nietos de Saúl, el rey. Los mataron, los ahorcaron, es más, se dice que los pusieron en unas especie de estacas para hablarles aún más de lo vergonzoso que fue esa muerte. Y al final entonces dice la Biblia que cesó el tiempo de sequía, vino la lluvia y por supuesto se acabó el hambre. Pero allí pasa algo interesante. La historia no termina allí. Aparece una mujer llamada Rispa, que era la concubina de Saúl, y entonces ella hizo algo insólito, y por eso es que voy a hablar a ustedes como madre. Por 6 meses, ella cuidó de los cadáveres de sus hijos, día y noche, y no se apartó de allí hasta que entonces ella supo que sus hijos podían ser enterrados dignamente. Ahora, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Para explicar esta historia y la aplicación para nuestras vidas. Quiero hablar de algo insólito, porque es una historia insólita. Estamos hablando de una madre que fue capaz precisamente de hacer semejante cosa, no con hijos vivos, porque no estaban vivos, pero sí con los hijos muertos, y se aseguró entonces de que sus hijos por lo menos tuvieran una sepultura decente. Hoy diríamos, para que tuviera una cristiana sepultura, sería el término que se usaría hoy. Ahora, yo quiero que pensemos por un momento entonces, por un momento solamente, acerca de lo impensable de esta historia. Hay 3 cosas que son impensables en esta historia y que nos hace ver entonces cómo una madre hace cosas que es impensable. Y es la única que puede hacer eso. ¿Por qué hace eso una madre? Por amor a sus hijos. No importa cuál sea la situación, una madre va a hacer por sus hijos algo impensable. Vamos a ver. Primero tenemos que hay aquí algo impensable, soportando la vergüenza. ¿Cómo vemos esto? Vayan al versículo 10. Dice entonces el versículo 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio
y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Esto es insólito, esto es impensable. Ahora, tome en cuenta esto, que ella dice el texto desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Esos son 6 meses cuando se saca la cuenta. Entonces, tenemos a esta mujer que buscó una especie de tela, la puso sobre un peñasco y allí entonces hizo guardia por todo ese tiempo. ¿Qué estaba guardando ella? Estaba guardando los cadáveres de sus hijos precisamente para que no pasara otra cosa, sino hasta que ella viera que sus hijos iban a ser enterrados. Ahora, hermano, no hay historia en la Biblia como esta que le estoy trayendo. Sus hijos fueron seleccionados y muertos como unos criminales porque eran parte de la descendencia del fallido rey Saúl, preso, que estuvo precisamente, en esa condición, y ellos, por ser hijos del rey, entonces murieron de esta manera. Vamos a ver todo este cuadro. Se nos dice que esta mujer era una concubina de Saúl, de quien tuvo 2 hijos. Ahora, una concubina no es como una esposa que no trajo dote al matrimonio y por lo tanto no tendrá herencia como una esposa legítima. Pero eso no hace ninguna diferencia, pues ella era la madre de esos hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que formaron parte de esos 7 a quienes finalmente fueron ejecutados. Y aquí es donde queremos llegar para ver lo impensable de esta historia, para que la analicemos hasta dónde otra vez una madre es capaz de hacer cosas que solamente por ese corazón que tiene de madre lo hace. Una madre cuidando de 2 cadáveres de sus hijos nos muestra entonces el único amor que es ilimitado. Y el único amor ilimitado es el de Dios. Por eso el corazón de una madre es tan parecido precisamente al corazón de Dios. Dice el mismo versículo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de noche, en el campo de noche. Hay en esta historia un hecho que no debe pasarse por alto. Los gabaonitas no solo pidieron la muerte de estos 2 hijos, sino la clase de muerte. ¿Cuál fue esa muerte? Pues que fueran colgados, que fueran guindados. Y hermanos, según Deuteronomio, capítulo 21 y 23, todo hombre que era colgado era maldito precisamente en un madero. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿no fue eso lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero y se hizo maldición por nosotros. Pues esta pena de muerte se aplicó a estos jóvenes. Y aquí tenemos entonces una muerte que fue maldita pues de todo punto de vista. ¿En qué consistió entonces esa extraña actitud de aquella madre llamada Rispa, que no quiso que sus hijos pasaran la vergüenza de permanecer colgados para siempre allí? Aunque en efecto duró todo ese tiempo, 6 meses, obviamente ella logró al final, y vamos a ver esta historia, cómo logró entonces que su fe, su constancia, su dedicación fuera premiada. Una madre no le teme enfrentar la peor humillación a la que la sociedad puede conducirlo, con tal de estar con el hijo de sus entrañas. Eso es lo que nosotros conocemos y sabemos por la palabra del Señor. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de esto? Estamos diciendo entonces, amada iglesia, que una madre por su hijo hace simplemente lo que nadie más puede hacer. Felicidades, amadas madres, por su dedicación, por su empeño, por aquellas cosas que las hacen exactamente como son. Esa clase de mujer que no le importa lo que sea, con tal que ella pueda, por supuesto, representar, defender y cuidar a sus amados. Otra cosa impensable en esta historia es que ella permaneció para siempre allí. Mira lo que dice otra vez el versículo 10. Desde el principio de la siega hasta que llovió. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen por un momento esta escena. Porque, hermano, no es lo mismo estar en casa, incluso con un cadáver,
hablándolo en esos términos, aunque sería mucho dejar ver tanto tiempo. Pero no es lo mismo estar en casa que estar en un lugar desierto, cuidando precisamente de tales cuerpos. Esta madre no midió el tiempo que tuvo que estar cuidando a sus hijos, convertidos en cadáveres. Desde el tiempo de la cosecha hasta la lluvia es un periodo bastante largo. Añádale a esto entonces la tarea de lidiar con las aves de rapiña y las bestias salvajes de la noche. Eso hizo esta mujer. Puede imaginarse esta escena. Son cadáveres colgando que se van descomponiendo en la medida que avanzan las horas de los días. Pero esta madre no abandona a sus hijos. Otra vez, no es lo mismo que una madre tenga un hijo enfermo, por ejemplo, o incluso un hijo en la cárcel y sepa que él está, pero está vivo, está allí, lo visita, lo cuida, habla con él. No es lo mismo cuando vemos una historia como esta, de una madre cuidando cadáveres, pero son sus hijos, los está cuidando. Entonces, como ellos eran su prioridad, no le importó, escuche, si perdió el trabajo, si perdió las amistades, si perdió su vida social, su determinación de estar allí cerca de ellos, porque los crió, los parió, los crió, los cuidó, eran sus hijos. ¿Quién más podía hacer esto sino ella, la madre, en este caso? Esta mujer le enseña a las madres de hoy lo siguiente: no siempre se ve esta clase de amor, se ve este gesto de amor. Sabido es madres que abandonan a sus hijos, aún viviendo para que otros los críen. De eso conocemos nosotros tantos casos. Un hijo para una auténtica madre no es una maldición, es una bendición. Y eso es lo que nos muestra esta historia. Mientras hay madres que matan a sus hijos, y de eso tenemos tantos casos en el día de hoy, mujeres abortando a sus hijos porque no los quieren. Mientras tenemos esa realidad en el día de hoy, tenemos aquí una madre que nos muestra que puede cuidar a sus hijos aún después de muertos. Esto es maravilloso. Bienaventurado sea el amor de la madre, que tan solo, repito, es comparado con el amor del Señor en un caso como este. Uno puede imaginarse lo siguiente, y quiero que nos imaginemos esta situación, que ponderemos esto para que veamos entonces hasta dónde uno debe valorar el amor de una madre en este contexto del cual estamos hablando. Vamos a imaginarnos lo siguiente: los cuerpos se están descomponiendo. Los cuerpos empalados en esos postes comenzarían a hincharse y a volverse de color verde y azul y hasta llegar a negro. El hedor tuvo que ser horrible. La presencia de las moscas zumbando eran evidentes. Durante el día la lucha era contra los buitres y durante la noche contra las fieras salvajes. Y en medio de ese lugar, día y noche, por 6 meses, está una madre. ¿Qué está haciendo esa madre? Pues está cuidando los cadáveres. ¿No nos parece extraño esto? Es algo impensable, repito, porque hoy día yo no sé hasta dónde una madre haría eso, volviendo a pensar en este contexto. Pero ¿qué dice el texto? Que así fue. Mire lo que sigue diciendo el versículo 10. No dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Entonces, uno se pregunta, ¿pero dormía esta mujer? Porque si tenía que hacer eso durante el día, en la noche era lo más posible para dormir. Simplemente dice que tenía que seguir cuidando de los cadáveres. Esto requiere presencia, esto requiere disciplina, esto requiere constancia. Si bien es cierto que hay hombres que muestran su valentía, como el caso de David, que se enfrentó a leones y osos, Rispa no se queda atrás con su coraje. De hecho, el nombre de Rispa significa piedra caliente. Y ella demostró realmente ser esa piedra caliente y fuerte frente a esta situación. El carácter de esa mujer evidenció que había nacido para ser una madre, aún teniendo a sus hijos muertos. ¿No es acaso esta la actitud que debemos ver en cada madre? ¿No es esta la actitud que asumen muchas madres? ¿No deberíamos estar de pie pensando en esto contra el mundo, la carne y el diablo cuando precisamente se está tratando de nuestros hijos? ¿Acaso no hacen eso las verdaderas madres? ¿No deberíamos luchar valientemente con los enemigos de nuestros hijos como Rispa?
que se arriesgó, estuvo allí, aún sabiendo las consecuencias. Una madre auténtica no se separa de sus hijos cuando están en su mayor apremio. ¿Quiere usted ver a una mujer, en este caso hablando de la madre, arriesgada, haciendo cosas insólitas, imposibles? Pues que se meta con sus hijos. Hay una historia de una madre que tenía un hijo que era boxeador y estaba boxeando con alguien y el contrincante le estaba dando una paliza. La madre llegó allí y vio lo que estaba pasando. Era pequeña de estatura y ella burló las autoridades, la gente que estaba allí, se metió en el ring. Agarró sus zapatos, que tenía un tacón así bien grande, y le cayó a taconazos a la cabeza del contrincante. Le abrió una brecha, el referee vino, vio el asunto y dio ganador entonces a su hijo. La gente se preguntó, ¿qué pasó aquí? ¿Fue justo eso? No fue justo, pero su madre vio lo que le estaba haciendo a su hijo y en consecuencia ella entonces defendió a su hijo de la paliza que le estaban dando. Una madre hace cualquier cosa por su hijo, ¿o no es así? Entonces, que no se metan con una madre, especialmente cuando tiene que defender a su hijo. Son especiales. Por otra parte, en el sitio de los acontecimientos uno puede ver lo siguiente. Por lo general los muertos se velan una noche. Y da sed, como dice. Eso es todo. Pero aquí tenemos a una madre velando a sus hijos por 6 meses. Esto es insólito. ¿Cuántas noches de vigilia con sus fríos y días sosiego, con hambre y con cansancio demandó esa acción? ¿Pero acaso importa mucho el tiempo que una madre invierte para cuidar de sus hijos? Piense, por ejemplo, en las noches de insomnio que una madre pasa cuando tiene un hijo enfermo. Cuando sabe que ese hijo no ha dormido, cuando sabe que ese hijo está pasando por una enfermedad, una situación muy, muy particular. Una madre no duerme, una madre no descansa, simplemente está pendiente de eso. Quizás los padres sí descansamos y dormimos, pero las madres no descansan. Las madres están allí, están pendientes porque su hijo está en esa condición. Las madres se preocupan, por supuesto, y están con sus hijos hasta el final. Cuando Jesucristo murió, habían varias madres, varias Marías en ese momento. Pero solamente una de esas mujeres, llamada María, la madre de Jesús, estuvo allí viendo cómo su hijo moría, viendo cómo la sangre de su hijo se derramaba completamente. Y todo por amor a nosotros. Allí estuvo una madre. La lealtad de una madre es algo simplemente que no tiene comparación. ¿Se acuerdan de Jocabed, la madre de Moisés? Cómo ella, cuando la orden de Faraón era que mataran a todos los hijos varones que salían del vientre de las madres. Y Jocabed dice que cuidó de Moisés, lo escondió hasta que creció por 3 meses y después entonces lo puso en la barquilla para que la hija de Faraón lo tomara en este caso. Y todo eso nos habla del riesgo de las madres. Lo que los hijos recordarán entonces en sus vidas será a esa madre que estuvo presente, a esa madre que lo cuidó, a esa madre que estuvo allí siempre, precisamente con ellos. Recordamos eso, todos nosotros recordamos esas historias. Yo tengo una historia que recuerdo que me pasó estando muy niño. Me acuerdo de que en el campo donde nací, la parte de atrás se había quemado completamente. Y estábamos jugando, algunos niños allí, entre ellos estaba yo, y un árbol se había quemado, la raíz de un árbol se había quemado, y yo intenté saltar, como siempre hacen cuando uno está joven, saltar más allá, y resulta que no pude caer en el otro lado, sino que este pie lo metí completamente en ese lugar que estaba lleno de ceniza. Pero no solamente estaba lleno de ceniza, estaba lleno de brasas. Y mi pierna completamente se quemó, por lo menos hasta cierta parte de ahí. Tengo las marcas todavía. Pero ¿sabe lo que más recuerdo? Que mi madre me llevaba a ese lugar donde tenía que curarme, casi arrastrándome. Y yo no puedo olvidar jamás precisamente lo que esa madre hizo, mi madre hizo. Después pasó con la otra pierna, o sea, metí la pata 2 veces, ¿no?
porque sucedió también con un agua caliente. Lo mismo. Y mi mamá hizo lo mismo. Yo recuerdo, hoy le preguntaba a mi hermana acerca de esa historia para que me recordara acerca de cómo fue. Y me dijo, sí, en efecto, así fue. 2 veces metiste la pata. Y entonces mi mamá tuvo que llevarte precisamente para curarte. Ahora, qué tremendo es pensar en lo que hace una madre. Cómo se esmera, cómo cuida todo lo que hace por nosotros. Y esta historia no termina allí. Vayan al versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, ¿qué pasó? Mira lo que dice el versículo 11 del pasaje que estamos leyendo. Entonces David, siguiendo con el versículo 12, fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Bepsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Esta historia termina premiando a Rispa. ¿En qué sentido? David escuchó la osadía, lo que hizo esta mujer, lo que hizo esta madre. Hizo lo impensable hasta el final y fue entonces premiada por el rey Saúl, el rey David, quiero decir. Entonces, él hizo un funeral digno. Pero fíjense que no solamente entonces logró que se hiciera un funeral para los 7 hijos, sino un funeral también para Saúl y un funeral para Jonatán. Porque los filisteos se habían apoderado de esos cuerpos, los habían guindado también. Y ahora esta mujer, la actitud de esta mujer fue tan grande, la actitud de esta madre que fue premiada precisamente por esto, al hacer semejante cosa. No sabemos hasta dónde Rispa esperaba la misericordia del rey, pero algo pasó. Algo le decía a ella que ese tiempo que duró 6 meses allí cuidando esos cadáveres tenía que ser recompensado, tenía que ser valorado. Y esto fue lo que sucedió. En el caso de Rispa, la recompensa la dio el mismo rey, David. Es una bendición saber que la mayor recompensa de una madre está en las manos no solamente del rey David, sino del rey divino, del rey que es nuestro rey de reyes, nuestro Señor. Esa es la recompensa mayor frente a todos los esfuerzos, frente a todas las cosas que se hacen. La madre tiene esa recompensa. Pero mira lo que dice el versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, Benjamín dice, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y escuche esto, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ahora, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo acá? Este pasaje termina donde tiene que terminar. ¿Con quién? Con Dios. Porque al fin y al cabo toda experiencia y experiencia como esta debe llevarnos allí a esto. La acción de David haciendo justicia a los gabaonitas por aquellos muertos de Saúl satisfizo la justicia divina y al final también satisfizo la justicia de esa madre. ¿Cómo fue esto? Precisamente por lo que allí sucedió. De esta manera, si David recompensó a esa madre dándoles una sepultura decente a sus hijos, no dudamos que Dios también al final recompensó a esta mujer por todo lo que hizo, porque así es nuestro Dios. Amadas madres, las acciones que ustedes hagan hoy hacia sus hijos cuentan con la aprobación de Dios. Dios sabe la actitud de su corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que estás haciendo ahora por tus hijos. Y ciertamente tú no trabajas para que tus hijos te recompensen, porque al fin y al cabo es parte de tu amor que haces por tus hijos. Pero déjame decirte algo, hay alguien que está viendo tu corazón, está viendo lo que estás haciendo y al final serás recompensada por ese Dios. La labor abnegada de una madre está siendo copiada en los libros de la vida y al final tus acciones serán entonces tomadas en cuenta por aquel Dios que te ve, el Dios que cuida y el Dios que te observa. Amén. Quiero concluir esta tarde diciendo,
lo que Rispa hizo pudiera verse como algo demente, alguien que está loco, una mujer que estaba loca. Pudiera verse así. ¿Quién se atreve a cuidar esos cadáveres por 6 meses, día y noche? Pero pregunto esta tarde, ¿acaso esta acción no nos debe llevar a ponderar uno de los más grandes ejemplos de amor que se conozca en la humanidad, como es el amor de una madre? ¿No es acaso el corazón de una madre lo más parecido al corazón de Dios? No importa quién sea su hijo, escuche esto. Aún si es un delincuente, usted lo va a amar. Aún si es un drogadicto, usted lo va a amar. Aún si es un borracho, usted lo va a amar. Aún si es un asesino, usted lo va a amar. ¿Por qué razón? Porque el amor de madre nunca deja de ser. Por eso es parecido al amor de Dios. El amor verdadero, dice la Biblia, nunca deja de ser. Y estamos en presencia de un amor que es verdadero, el amor de madre. Ahora, déjeme decir algo que quizás no nos habíamos percatado de esta mujer llamada Rispa. ¿Quién fue ella? Pues ella fue la concubina del rey Saúl. Ahora escuche esto. Eso no lo preservó a ella de los problemas. Ciertamente ella había sido una de las favoritas de Saúl. Era su concubina. Seguramente tenía las miradas con las que el rey lo había atrapado al rey. Ella había disfrutado de las fortunas del palacio. Nadie como ella para saber que sus hijos pronto serían los príncipes. Pero ahora los hijos que iban a suceder a él en el trono, contando los demás por supuesto, están muertos. La vida cambió para esta mujer. De un momento a otro cambió para ella. Ahora ni tiene esposo ni tiene hijos. Y los hijos que tiene los está cuidando para enterrarlos. Es allí donde entonces una madre puede encontrarse luchando sola. ¿Qué hago? No tengo un esposo. Y esto vaya para las mujeres que están presentes en el día de hoy, que no tienen un marido, aunque son madres solteras. No tengo un esposo, no tengo un marido. Y en el caso de esta mujer, los hijos que tenía, la esperanza que tenía, se murieron. Entonces, ¿qué podía hacer aquella mujer? Había quedado sola completamente. Perdió el rey, perdió a los hijos. Quedó desamparada. Pero aquí viene la parte hermosa de esta historia, mis amados hermanos. Dios, eso no lo dice la Biblia, pero eso queda por entendido. Dios cuidó de esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque lo que ella hizo, entonces trajo al final la lluvia que se necesitaba para que entonces los alimentos volvieran a la tierra de Israel. Son historias insólitas, pero son historias bíblicas. La Biblia nos habla entonces que Dios fue propicio con la tierra. Pero eso tuvo que ver con una mujer llamada Rispa, que se paró frente a esa situación, cuidó de sus hijos, aún después de muertos, y Dios entonces la recompensó. Nunca una madre queda sola, mis amados hermanos, aún perdiendo a sus hijos. Aún perdiendo a sus amados, jamás quedará sola. Que esta palabra te consuele en esta tarde y te pueda hablar a tu corazón para decirte que Dios conoce ese corazón que tienes como madre. Y al final de todas las cosas, Dios bendecirá ese postrer estado. Rispa no fue como Sara. Rispa no fue como Rebeca. Rispa no fue como Raquel. Rispa no fue como Noemí. Rispa no fue como Ruth, como Ana, como María, no fue. Ella fue una madre que tuvo 2 hijos y se los mataron. Pero al final ella cuidó de sus hijos aún después de muerto. Dios bendiga a nuestras madres. Y que en este día, cuando celebramos el Día de las Madres, que ese corazón precioso que ustedes tienen de madre
sea un corazón que permanezca para siempre. Porque al fin y al cabo, es lo que más valoramos de ustedes, ese corazón que ama, a pesar de todo. Que ama a un hijo, no importa quién sea, como sea, lo ama. Porque es su hijo. Porque es su hijo. Hoy recordamos a nuestras madres, las que ya no están con nosotros. Están. Y nos levantamos, como dice Salomón, por allá en Proverbios 31. Y las alabamos y las reconocemos. Porque muchas mujeres hicieron el bien, más tú, dice la Biblia, sobrepasas a todas. ¿No es maravilloso entonces pensar que Dios te ha dado un corazón para que le ames a Él, pero por supuesto para que ames a tus hijos? Y al final entonces veremos que tus hijos seguirán siendo la recompensa mayor que tienes. No sabemos qué va a pasar con tu vida cuando ya seas una anciana quizás, pero ¿sabes qué? El gozo de haber criado, formado a tus hijos, te dará la satisfacción al final de saber entonces que valió la pena ser madre, porque tuviste hijos que fueron también una bendición. Vamos a estar de pie para orar al Señor y agradecerle a Él precisamente por esas mujeres que tenemos acá, a quien llamamos madres y a quienes con todo nuestro corazón las honramos esta tarde. Las honramos porque ellas son dignas de que hagamos nosotros por ellas lo mejor. No solamente lo hacemos este día, como hemos dicho, sino que lo hacemos siempre. Son dignas nuestras madres. Cuando vemos este ejemplo de Rispa, uno piensa en algo que es insólito e impensable. Pero eso lo hace una madre. Esas historias solo se dan en el corazón de una madre. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que el Señor pueda bendecir a nuestras madres. Pero voy a hacer lo que estoy haciendo durante todos estos días, y es pedirle a las madres, preciosas madres, que vengan aquí al frente. Todas las madres, vengan aquí al frente.